Gracias, Señor, por tu presencia hermosa y maravillosa en este lugar. Te bendecimos, Señor. Señor, sujetamos todo pensamiento ajeno a la cruz de Cristo. Señor, llevamos toda preocupación y toda ansiedad que nos quiera sacar de este lugar, Señor. La llevamos a clavar a la cruz del Calvario, Señor, y declaramos que somos buena tierra para recibir la semilla de tu palabra. Padre, yo declaro que tu palabra nos va a transformar. Yo declaro que tu palabra nos va a sanar. Tu palabra nos va a restaurar y nos llevará a un nivel superior de fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué no le da un aplauso a la presencia de Dios en este lugar? Amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a ir a la palabra. Busque 1 Corintios, capítulo 2. Hemos estado aprendiendo acerca de la oración. Amén. Las últimas 2-3 semanas hemos estado hablando acerca de la oración. Hemos estado compartiendo acerca de cómo podemos orar y cómo debemos orar al Señor con mayor efectividad. El domingo pasado conversamos que tenemos que orar a Dios como nuestro Padre. Amén. ¿Está acá? ¿Cómo debe orar usted a Dios? Como nuestro Padre. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Cuando ustedes oren, tienen que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, amén, santificado sea tu nombre. Entonces Jesús los introdujo a los discípulos a un nivel en que no tan solamente tenían que hablar y adorar a Dios, sino que como su Padre. Amén. Dios es nuestro Padre. Ahora, cuando usted entiende que Dios es su Padre, usted deja de tener complejo de inferioridad. Usted deja de tener inseguridades. Usted deja de estar en la vida como un pajarito que no sabe lo que tiene que hacer, sino que cuando usted camina de la mano de su Padre le lleva. Amén. Su Padre le lleva. Amén. El domingo antes pasado compartimos una palabra también en Lucas que hablaba acerca de un amigo que va a pedirle a otro amigo pan para un amigo que llega de viaje. ¿Se acuerda? Sí, se acuerda, ¿cierto? Y ese amigo al cual le iban a pedir pan, dijimos que simbolizaba o que representaba a Dios, que muchas veces se hace él indiferente, pero tiene un motivo, tiene una razón, tiene un propósito. Ese propósito es que en nosotros se pueda desarrollar perseverancia y fe. Amén. Tiene que desarrollarse en nosotros perseverancia y fe para buscar al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y veíamos que Dios no se mueve tan solamente por la compasión o por la lástima. Dios se mueve, ¿por qué cosa? Por la fe que haya en nosotros. Amén. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguna cosa ustedes piden en mi nombre creyendo, lo van a recibir. Si usted no cree, no va a recibir nada. Por eso es que hay gente en la iglesia que sigue con los mismos problemas, que sigue con las mismas enfermedades, que sigue con su misma vana manera de vivir y nunca cambia porque no tiene una fe, no ha desarrollado una fe. Ahora la palabra dice que todos nosotros tenemos un nivel de fe, una medida de fe, y usted debe desarrollar esa fe. ¿Cómo desarrolla la fe? La palabra me dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mientras usted más escucha a Dios, usted más fe va a tener. Es algo absolutamente lógico. 2 más 2 son 4. Mientras usted más recibe de Dios, más fe va a tener. Entonces, por eso que cada día domingo yo pongo tanto hincapié en que usted tiene que venir al culto, al servicio, porque usted recibe una palabra de fe. Amén. Usted recibe una palabra que va edificando su vida, va edificando su corazón. Entonces, conversamos esos dos temas los domingos anteriores y hoy día yo les quiero dar 5 fundamentos de la fe de poder. 5 fundamentos. ¿En qué se fundamenta, la oración de poder? ¿Cuál es la oración que produce resultados?
Muchas veces decimos, Señor, pero yo oro todos los días en la mañana, separo un tiempo para orar. Pero usted debe de entender que la oración funciona con principios, con preceptos. La oración no es algo que Dios dejó a la ligera, no, Señor, sino que Dios estableció ciertos principios, ciertos fundamentos para que la oración funcione. Uno de esos fundamentos es la fe. Otro de esos fundamentos es la disciplina, la persistencia, la perseverancia. Amén. Entonces, cuando usted se transforma en una persona de oración y usted comienza a desarrollar la persistencia, la fe, la disciplina, la constancia en la oración, Dios empieza a responder. Amén. Dios empieza a responder. Y hoy día quiero compartir fundamentos de la oración de poder. Y quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, Nuevo Testamento. Este es un capítulo que cuando yo lo descubrí, porque una cosa es que usted lo lea y otra cosa es que a usted se le revele. Una cosa es que usted lea algo así de pasada y otra cosa totalmente distinta es que Dios abra su entendimiento, abra su espíritu y le diga, esto es lo que dice esta parte de la escritura. Amén. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Amén. Hace un tiempo atrás yo le leí una palabra en Hebreos que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad de separar el espíritu, el alma, llegar hasta lo más profundo de su interior, lo más profundo de su ser. Entonces, cuando usted hace esa declaración, usted se está declarando sobre usted mismo que esa palabra tiene efectividad y poder. Amén. Entonces, vamos a hacer esa declaración. Levante su mano conmigo, por favor. Y diga conmigo, Padre, yo creo y declaro que tu palabra es viva, poderosa y eficaz. Sáname con tu palabra, háblame por tu palabra, transfórmame con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted hace esa declaración, usted le está hablando a su alma y a su espíritu. Amén. Y su espíritu comienza a recibir de esa palabra viva. Cuando usted dice la palabra de Dios tiene poder, usted se está autoconvenciendo. Amén. De esa verdad, de esa realidad. Amén. Todo lo que usted declara por su boca es importante. Entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cómo Jesucristo? Crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué fue? Muy bien, con demostración del Espíritu y de poder. Para una razón, dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la oración de poder? Y le voy a ir desglosando poco a poco lo que hemos leído. Primero, el apóstol Pablo dice que cuando fue a los Corintios, no fue con sabiduría de palabras, no fue con pura palabrería, sino que dice la palabra que él fue con debilidad y con temor, pero con demostración del Espíritu y de poder. Y dijo, yo no quiero saber ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque dijo, no quiero saber ninguna otra cosa, sino que a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo recibió la revelación de que cuando Jesús murió, Jesús compró para nosotros todo lo que necesitábamos. Lo primero que usted debe de entender para tener una oración poderosa y eficaz es que no hay nada que usted pueda hacer por su propia fuerza, sino que usted todo lo debe hacer en el poder de Cristo Jesús, que fue resucitado, que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Jesucristo crucificado. ¿Por qué Jesucristo crucificado? Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Nuestra victoria en la oración se fundamenta en la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Usted no tiene victoria si Cristo no hubiera sido crucificado. Le voy a explicar el por qué. Cuando Dios creó al hombre en Génesis, dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dice que le dio autoridad, poder y dominio sobre toda la creación. Dice que el hombre tenía una capacidad tal que puso nombre a todos los animales. El hombre estaba en una posición de autoridad por sobre todo lo creado, aún por sobre Satanás. Pero algo ocurrió, dice la Biblia, que vino el tentador, lo tentó y comió, desobedeció a lo que Dios le había hablado. Dios le dijo, tú puedes comer de todos los árboles, pero de este no puedes comer. Y vino el hombre y desobedeció. En el momento en que el hombre desobedece, entra la muerte en escena. Recuerde que el diablo dijo, con que Dios ha dicho que si tú comes de este fruto tú vas a morir. Y no murió físicamente, pero espiritualmente el hombre murió. Y la autoridad que tenía se la entregó a Satanás. Entonces lo primero que usted debe de entender, que el hombre sin Cristo es un hombre caído. Es un hombre que no tiene poder. Es un hombre que no tiene autoridad. Es un hombre que no tiene dominio. Y sabe lo que Dios, la verdad que Dios está restaurando en la iglesia hoy en día, es que Cristo no solamente vino para salvarnos de nuestros pecados y que un día cuando usted muera vaya al cielo. Jesús vino para eso, pero ese no fue el propósito primordial y principal. El propósito primordial y principal fue recuperar la autoridad que el hombre había perdido. ¿Cómo la recuperó? Sustituyéndonos a nosotros en la muerte. Usted y yo, dice la palabra, que estábamos lejos de Dios, apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto y las promesas.
Pero el Señor Jesucristo vino para nosotros, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando decimos que Él murió por mí, eso significa que el que tenía que morir era yo en la cruz. Usted y yo teníamos que morir. Por eso la palabra dice, mas la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de Cristo crucificado, estamos hablando del Cristo que nos devolvió la autoridad. Estamos hablando del Cristo que nos devolvió el poder que el diablo nos había robado. Estamos hablando de Jesucristo que recobró todo lo que era nuestro. Amén. Jesús, cuando ascendió a los cielos, dijo lo siguiente: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús no tenía toda la autoridad hasta que Él resucitó de los muertos, porque Él vino a la tierra como hombre, no como Dios. Todo lo que Jesús hizo mientras caminó en la tierra, lo hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. Si no, hubiera hecho trampa. Si no, hubiera sido súper fácil para Él. Claro, como es Dios, no peca. Claro, como es Dios, hace milagros. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo hizo porque era lleno del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Él se despojó de su divinidad. Él dejó su trono de gloria. Él dejó su poder y caminó como un hombre, igual que usted y que yo. La diferencia fue que Jesús nunca pecó porque Él vivió una vida sujeto al Padre. Amén. Entonces Jesús, como murió inocente, pagó el precio. ¿Me estoy logrando dar a entender? Jesús era un hombre inocente, caminó inocente los 33 años que vivió en la tierra. Y cuando muere, entonces el diablo quedó ahí caput, porque Jesús estaba pagando el precio que tenía que pagar por toda la humanidad. Entonces, cuando hablamos de que la crucifixión de Cristo es un fundamento de la oración de poder, es que estamos diciendo: Señor, yo oro en el nombre de Jesús, porque Él fue quien venció en la cruz. Yo nada merezco, yo no soy nadie, yo no soy nada, pero Cristo Jesús dio su vida por mí, y a través de Él yo pongo mi fe en Él, y yo oro al Padre a través de Cristo. Entonces, cuando decimos la crucifixión de Cristo es un fundamento de la oración de poder, estamos diciendo: Cristo murió, Cristo pagó el precio, por lo tanto todo lo que yo pida al Padre en nombre de Él, yo lo voy a recibir. Amén. Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo quitó la muerte. Jesucristo quitó el pecado. Su sacrificio fue tan perfecto que aunque nosotros merecíamos morir por nuestros pecados eternamente en el infierno, dice la palabra, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo le voy a decir algo: usted es inmortal hasta que haya cumplido el propósito por el cual Dios lo creó. Si usted es una persona que camina en santidad, si usted es una persona que camina en los caminos del Señor obedeciéndole, usted es inmortal hasta que cumpla el propósito de Dios. Yo no me puedo morir hasta que se haya cumplido el propósito por el cual fui creado. Usted no se puede morir. Amén. ¿Cuántos creen eso? Somos inmortales hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Por qué la crucifixión de Cristo es fundamento de la oración de poder? Porque cuando usted ora por una persona que está enferma, la palabra dice que Jesucristo venció la enfermedad en la cruz. Mire lo que dice Isaías 53:4. Isaías habló y profetizó 600 años antes de Cristo. Y mire lo que dice Isaías acerca de Cristo. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo en la cruz del Calvario llevó su enfermedad, llevó su dolor.
Mire lo que dice el versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando usted pone su fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, cuando usted ora por un enfermo y usted hace esa declaración: yo declaro, Señor, por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, tu palabra dice que tú llevaste todas las enfermedades en la cruz. Entonces usted deja de orar en sus propias fuerzas, según su propia capacidad, y pone su confianza en Él. La gente, ¿sabe por qué no se sana? Por falta de fe en Él. Cada vez que Jesús sanó a una persona, ¿sabe lo que le dijo? Según tu fe te sea hecho. Según tu fe te sea hecho. ¿Sabe por qué usted todavía está pasando esa enfermedad? Todavía está pasando ese problema financiero. Todavía está pasando esa aflicción, porque su fe no ha crecido. Y mi responsabilidad es edificar su fe para que usted pueda vencer la adversidad. Ahora, yo no lo puedo apuntar con una pistola para que usted venga. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y usted no viene a oír, ¿qué fe va a tener? ¿Aló? ¿Sí o no? Es que yo lo recibo en mi casa, pastor, cuando yo en el internet o cuando estoy en oración, pero no es lo mismo. Por algo Dios le asignó a usted un pastor, ¿o no? Sí, pues. Si no, quedémonos todos en la casa, nos alimentamos todo de internet, punto, cerramos la iglesia, me ahorro un montón de problemas y listo. Entonces Jesucristo venció la enfermedad. Entonces el primer fundamento de la oración de poder es Jesucristo y a este crucificado. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no saco nada con predicar con sabiduría si no hay poder de Dios. Porque si usted pone la fe en la sabiduría de alguien, esa fe es inefectiva totalmente. Por eso Pablo dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no está puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Es la habilidad que Dios tiene de hacer algo. Y la Biblia dice que Él es todopoderoso. Amén. Entonces, mire, y vamos uniendo los cabos. Dijimos el domingo pasado que tenemos que orar a Dios como nuestro Padre. Ahora, si Dios es mi Padre y si Él es todopoderoso, ¿qué posibilidad hay de que yo pueda fracasar en la vida? Ahora, yo le digo, le tengo una noticia. Él es mi Padre y es su Padre también. Es que usted tiene que meterse eso en su cabecita, en su corazón y en su espíritu. Tiene que masticarlo y decir, wow, mi Padre, o sea, Dios, creó la cordillera de los Andes. O sea, mi Padre creó el Amazonas. O sea, mi Padre, usted empieza a entender, creó los animales. Mi Padre creó todas las cosas. Mi Padre creó los cielos y la tierra. Mi Padre creó las galaxias, creó las estrellas, creó el universo. Y es mi papá. ¿Qué posibilidad hay de que usted pueda fracasar? Ninguna. El problema es
Cuando nuestra fe se fundamenta en la sabiduría de las personas y no en el poder de Dios, no en la capacidad que Dios tiene de hacer las cosas. Demostración del Espíritu y de poder. Está llegando el tiempo en que los hijos de Dios debemos dejar tanto de hablar y más demostrar. Debemos demostrar el poder de Dios. Debemos demostrar el poder de Dios. Amén. Y eso significa riesgo. Eso significa hacer locuras. El otro día estábamos en el mall, el viernes, y estábamos conversando con un vendedor. Y sabe que el vendedor nos dijo: mi jefe está enfermo, le dio un aneurisma, algo le ocurrió. Y el vendedor se llamaba Félix. Yo dije, esta es la mía, por aquí lo agarro. Félix se llama mi pastor, así que... Y con mi esposa inmediatamente le empezamos a decir, le empezamos a hablar del Señor, le empezamos a hablar del poder de Cristo. Y él me dice, ¿sabe qué? Nosotros nos reunimos a orar, un grupito de católicos, hay un cristiano, y nos estamos juntando a las 12 del día del sábado. Yo le dije, yo quiero estar ahí. Y ayer fui, carepalo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en Cristo, usted debe de ser atrevido, usted debe de ser arriesgado. Y usted dirá, ¿y si Dios no lo sana? Problema de Dios, no mío. Quien queda mal parado es Él, no yo. Pero Jesús dijo, tienen que ir a los enfermos, pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces usted se tiene que atrever. Y yo fui, ¿sabe que estaba bien nervioso? Porque yo soy tímido, aunque usted no lo crea. Usted me ve aquí parado hablando todo bien suelto, pero mi realidad es que yo soy bien tímido, me cuesta llegar a las personas. Yo le dije, yo quiero ir a orar. Y fui a las 12, 5 para las 12 estaba ahí. Y nos fuimos a un cuartito a orar. Y la persona que la llevaba ahí era una mujer. Y dijo, bueno, vamos a orar un Padre Nuestro y después va a orar usted. Y le indicó a otra persona. Y a mí ni me presentó el vendedor. Entonces terminaron de orar, la oración cortita. Yo dije, bueno, yo me quiero presentar. Mi nombre es Pablo Medina, soy pastor de una iglesia. Quiero venir a orar con ustedes todos los sábados. Ah, qué bueno, qué bien, qué lindo. Muchas gracias, pastor, que usted venga, porque justo estábamos guateando en la oración de las 12 del día del sábado. Así que qué bueno que usted va a venir. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Estoy llevando el reino. ¿Sabe? Usted no saca nada con autopredicarse el reino unos con otros aquí, los que estamos aquí en la iglesia. Usted tiene que ir afuera, usted tiene que ir al perdido, usted tiene que ir al que está afligido, enfermo, cansado, que no conoce a Cristo. Reúna a sus compañeros de trabajo, dígale, bueno, yo les quiero hablar del Señor. El Señor cambió mi vida, el Señor me dio un nuevo propósito en la vida. Me gustaría que oráramos juntos. Comience a predicar la palabra, hermano. Comience a dar buen testimonio de lo que usted es. Deje de ser cristiano agente secreto. ¿Ah? Usted no tiene que ser cristiano agente secreto. Ahora, si usted es cristiano agente secreto porque usted se porta mal, y si usted empieza a hablar de Dios, le van a decir, pero es que tú mira cómo eres, tú haces aquí, tú haces allá. Bueno, eso es problema suyo. Arregle usted con el Señor. Amén. Pero yo tengo que hablar. Demostración del Espíritu y poder. ¿Cómo demostramos? Con autoridad y con poder. Vaya por favor y busque Lucas 9:9. Lucas 9:9. ¿Cómo usted demuestra efectividad en la oración? Con autoridad y con poder. Y usted va a aprender hoy día que esas dos palabritas son diferentes, pero van muy ligadas. Autoridad y poder. Lucas 9:9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio dos cosas. ¿Qué les dio? Estamos mal ahí. Eso es Lucas 9:9. ¿Estás seguro? Entonces me equivoqué yo. Entonces borre eso y escúcheme. Después le doy la cita correcta, pero quiero que usted sepa esto. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos,
les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Les dio poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué los envió a predicar? El reino de Dios. ¿Ya qué? A sanar a los enfermos. Versículo 6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús reunió a sus discípulos. Dice la palabra, y les dio dos cosas: poder y autoridad. Todos digan poder y autoridad. La autoridad no puede funcionar sin el poder y el poder no puede funcionar sin la autoridad. Jesús le dio las dos cosas y dice: vayan ahora a predicar el reino de los cielos. ¿Qué significa predicar el reino? Significa que Jesús conquistó la muerte, significa que Jesús conquistó todas las cosas, que todo se sujeta a Él y que Él es el rey. De eso se trata un reino. Cuando usted habla de reino, usted habla de gobierno. Y si usted habla de gobierno, habla de alguien que gobierna. Ese que gobierna se llama Jesús de Nazaret. Él es el rey. Entonces, usted tiene que ir por las calles, usted tiene que ir por las plazas, usted tiene que ir por su trabajo, por la universidad o por el colegio y decirle a la gente: Jesucristo es el rey y yo soy una persona que va cargando detrás de sí un reino de gloria, un reino de poder, un reino de autoridad. Y cuando usted lo cree, eso se comienza a manifestar. Cuando usted lo cree, eso se comienza a manifestar. ¿Qué significa autoridad? Autoridad en el griego es una palabra que es exousia y que significa derecho legal para ejercer poder. Autoridad significa derecho legal para ejercer poder. Es que usted está autorizado, es que usted tiene un permiso para ejecutar poder. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El mejor ejemplo es un carabinero. Chiquitito, peticito, morenito, que tiene pinta de nada. Pero si usted lo hace parar, así usted vaya en un Lamborghini, usted tiene que parar. ¿Sabe por qué? Porque él tiene algo que se llama autoridad. No es de él, es del Estado de Chile. Cuando un médico ejerce como médico y sale de la universidad, le da un cartón que dice doctor en medicina, supongo que dirá eso. Si él no tiene ese cartón, está practicando la medicina ilegalmente. Si lo pillan, lo meten preso. Entonces usted necesita autoridad. Porque la autoridad es el permiso, la autorización legal que Dios le ha dado para que usted ejerce y ejecute poder. ¿Se entiende? ¿Estoy siendo claro? Ahora, ¿cómo nosotros tenemos autoridad? Mire lo que dice la palabra en Efesios 2, 4 al 6, dice: Dios juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Esa es una posición de autoridad y nosotros estamos sentados con Él. Dice: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una posición de autoridad que Cristo ganó para usted y para mí. Y Él nos sienta en una posición de autoridad. Por lo tanto, la autoridad usted no se la ganó. La autoridad la ganó Cristo para usted. Amén. ¿Qué es el poder? Poder viene del griego dunamis. Y de ahí viene la palabra dinamita. Poder. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investidos de poder desde lo alto. Usted debe de ser investido de poder. Mire, Dios le da la autoridad, pero usted debe ser investido de poder. Recuerde que autoridad no funciona sin poder y poder no funciona sin autoridad.
Autoridad es el derecho legal para ejercer poder. Pero para ejercer poder tengo que ser investido de ese poder. Amén. ¿Me sigue? ¿Qué quiere decir dunamis? La palabra para poder, habilidad o fuerza para llevar a cabo algo. Poder, dominio, fuerza, facultad, energía. Es la habilidad o fuerza para llevar a cabo algo. Entonces póngame atención. Autoridad significa derecho legal para ejercer poder. Y poder significa la habilidad que yo tengo para ejecutar algo, para hacer algo. Entonces usted necesita tanto el permiso como el poder hacerlo. ¿Se entiende? Entonces cuando usted va a la oración, ¿cómo usted va a tener eficacia en la oración? Cuando usted ora con autoridad y con poder. Usted ora teniendo el permiso de hacerlo y con la capacidad de poder traer el reino y que se ejecute algo poderoso en la tierra. Amén. Entonces la autoridad es el derecho legal para enforzar poder y el poder es la habilidad o capacidad de llevar a cabo. Entonces usted tiene autoridad y poder en Cristo Jesús. Usted tiene tanto el derecho legal como la capacidad para lograr todo lo que usted puede lograr en Cristo. Ahora, ¿cómo recibimos la autoridad? ¿Cuándo se recibe la autoridad? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad. Si usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, si usted le ha dicho a Cristo: Señor, ven y sé el dueño de mi vida, la Biblia dice, usted ha recibido autoridad. Si usted le dijo al Señor: Señor, ven a vivir a mi corazón, ven a vivir a mi vida, la Biblia dice, usted tiene autoridad. Amén. ¿Cuándo se recibe el poder? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Usted recibe autoridad cuando usted es hijo de Dios, pero usted recibe poder cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, lo llena con su presencia, lo llena con su autoridad, lo llena con la dinamita y usted explota. Entonces usted se transforma en una persona osada, se transforma en una persona que no tiene miedo, se transforma en una persona que va hacia adelante, se transforma en una persona que deja la niñería de que Dios no me quiere, de que Dios no me habla, de que Dios no me prospera, y usted comienza a caminar para adelante en fe. ¿Cuál es la condición más importante para ejercer poder? Autoridad. Vivir bajo obediencia y sumisión a Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La condición para que usted permanezca en autoridad es someterse a Dios y resistir al diablo. Sométase a Dios. Cada mañana cuando usted se levante, dígale: Señor, yo someto mi voluntad a ti, yo someto mi cabeza, mis pensamientos a ti. Yo quiero caminar en santidad en este día, yo quiero caminar en poder en este día. Señor, bendice a mi pastor, bendice a mis hermanos, yo me someto a ti. Cuando usted es una persona así, usted permanece en autoridad. Por eso la palabra dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El fundamento, la roca de tu fe debe estar puesto en el poder, en la habilidad, en la capacidad de Dios. Y Él nos ha dado poder y nos ha dado, ¿qué cosa? Autoridad. Entonces, primer fundamento de la oración poderosa: Jesucristo crucificado. No somos nada sin Él. Nada. Usted tiene que tener claro esto. Usted sin Él no es nada. Pero con Él somos más que victoriosos. Amén. Segundo fundamento, la demostración del Espíritu y del poder. El poder y la autoridad deben estar
en nosotros. Tercer fundamento, debe de pedir con sabiduría. Sabiduría de Dios. Efesios 3 del 10 al 12 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La sabiduría de Dios, ponga atención, debe ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. El apóstol Pablo en Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra personas. Dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nosotros tenemos un conflicto, estamos en medio de un conflicto espiritual. Ahora el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces la iglesia tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted se enfrasca en una pelea, en una batalla con las fuerzas espirituales de oscuridad, usted les está diciendo: tú no vales nada, Jesús murió en la cruz, Él te venció en la cruz, hay una sabiduría poderosa en Él para mí y tú tienes que salir huyendo de aquí. Eso significa dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Busque 1 Corintios capítulo 1, 23. Espero haber copiado bien el versículo ahora. Si no, mi señora me va a pegar en la tarde. 1 Corintios 1, 23, 24. ¿Lo tiene? Mire lo que dice Pablo otra vez. Dice: pero nosotros predicamos ¿a quién? ¿Y cómo? Crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Ahora, usted necesita autoridad y poder. La autoridad es el derecho de ejecutar el poder. Y el poder es la capacidad o la habilidad para hacer algo. Ese poder es Cristo. Leímos también que usted necesita sabiduría para pedir. Y esa sabiduría, según esta palabra, es Cristo. Entonces, ¿usted qué necesita para orar con efectividad? Usted necesita estar lleno de Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Cristo significa el ungido con poder. Usted lo que necesita es buscar a Cristo, es amar a Cristo, es adorar a Cristo, como dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, cuando usted adora al Señor, cuando usted está en la presencia, Cristo mismo se empieza a formar dentro de usted y Él es poder de Dios y Él es sabiduría de Dios. Entonces, cuando usted comienza a orar, Cristo comienza a orar con usted y ante esa palabra de autoridad no hay diablo que lo pueda detener. ¿Cuántos dicen amén? Pídale a Dios sabiduría para saber cómo orar con efectividad. Pídale a Cristo que Él sea sabiduría en su vida. Amén.
Entonces, número 1, Cristo crucificado. Número 2, demostración del Espíritu y poder. Número 3, sabiduría de Dios. Número 4, anote, pide lo inesperado. Mantén altas tus expectativas. No pida algo fácil, pida algo difícil. Sí, total, Él es Dios. ¿Qué le voy a pedir? Que me sane el dolor de cabeza. No, que sane a la persona que tiene cáncer. Que sane a la persona que tiene SIDA. ¿Ah? Que levante al alcohólico que nadie soporta, que nadie quiere. Cristo es poderoso, hermanos. ¿Qué sentido tiene que usted esté aquí si no va a recibir algo que lo va a empoderar en su vida? Pida lo inesperado, mantenga altas sus expectativas. Por eso 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para ti, para usted, para usted, para usted, para ti, para ti. Cosas que ojo no vio, métaselo acá, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, cosas que todavía la gente ni se imagina, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, el trabajo que Dios tiene para ti es algo que tú no te has imaginado todavía. El auto que yo necesito todavía no lo veo, pero lo voy a tener. Viene en camino. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Bianquita necesita un intestino que ojo no vio, ni oído yo, pero yo creo que Dios se lo está dando. Amén. El problema financiero que usted tiene, cosa que ojo no vio ni oído yo, que Dios se lo pague, que Dios le ponga la plata en la cuenta bancaria. Amén. Entonces usted tiene que mantener altas las expectativas. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Usted tiene que esperar. Mire, el otro día aprendí esto. De Dios tengo que esperar lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá. Usted tiene que esperar todo eso de Dios. Lo esperado, o sea, yo espero que Dios me bendiga. Lo inesperado, o sea, que Dios me tome por sorpresa y me dé algo que yo ni me imaginaba. Por encima, o sea, más alto de mis expectativas y más allá. Oiga, si su fe no está siendo levantada con esto, yo no sé qué le va a levantar la fe. De verdad le digo. De verdad le digo. Lo que usted no espera, lo que usted no imagina, lo que usted no se espera, eso es lo que Dios ha preparado para usted. Amén. Ahora mire lo que dice. Dice que Dios nos reveló por el Espíritu lo que Él nos ha concedido. Y recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha concedido. O sea, cuando yo reciba el Espíritu de Dios, yo comienzo a entender que todo lo que yo necesito ya existe en el plano espiritual. Ya existe. El auto que necesito ya existe. La sanidad que necesita su amigo ya existe. Ya está ahí, está en el plano espiritual. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Es ponerse a orar con intensidad, con disciplina, con persistencia,
hasta que Dios lo desate. Ahora él dijo, si alguna cosa ustedes piden en mi nombre, yo lo haré. No me importa cuánto se tarde, Él lo hará. Él dio su palabra y Él lo hará. Pero usted debe ser persistente. Usted tiene que ser disciplinado en la oración. Y número 5, deje de ser una persona natural y sea sobrenatural. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2. Vaya al versículo 14. Dice, pero el hombre natural, ¿quién? ¿Quién? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? ¿Son qué? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No puede entender porque es un hombre natural. Mientras su mente no sea transformada por el poder sobrenatural de Dios, usted va a quedarse en la falta de fe, va a quedarse en la incredulidad y nunca va a recibir lo que Dios le quiere dar. Entonces usted tiene que pasar de ser un hombre natural que no puede entender a ser un hombre sobrenatural. Y el hombre sobrenatural es el hombre que es espiritual. Por eso dice acá la palabra, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente? La mente es el pensamiento, el propósito, la voluntad, el entendimiento. La mente es la forma de pensar de Cristo. El apóstol dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. Mientras usted no se lo crea, no le va a funcionar. Pero créalo usted con fe que tiene la mente de Cristo, y para Cristo en su mente no hay derrota, hay victoria. Para Cristo en su mente no hay enfermedad, hay salud. Para Cristo en su mente no hay pobreza, hay prosperidad. Entonces su mente comienza a ser transformada y usted comienza a decir, si yo tengo la mente de Cristo, entonces todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando usted tiene la mente de Cristo, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Usted tiene que comenzar a caminar con una mentalidad distinta, una mentalidad diferente. Es la mente de Cristo, es la forma de pensar de Cristo. Es una mente llena de fe. Es una mente que no admite derrota. Es una mente que no admite enfermedad, ni pobreza, ni nada de eso. Es una mente que solamente admite victoria. Ahora, usted, dice la Biblia, tiene la mente de Cristo. Ahora, cuando usted declara la palabra de Dios, lo que usted está diciendo es, Señor, yo me pongo de acuerdo con tu palabra para declarar tu palabra. Y la Biblia dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, mi Padre les va a responder desde el cielo. Ahora, ¿qué mejor aliado que ponerse de acuerdo con Dios mismo? Cuando usted comienza a declarar lo que aquí está escrito, la palabra de Dios, usted le dice al Señor, Padre, yo ahora me pongo de acuerdo con tu palabra. Y tu palabra me dice que cuando dos se ponen de acuerdo en algo, tú respondes. Me pongo de acuerdo contigo y comienzo a declarar tu palabra. Tu palabra dice que en ti no hay enfermedad. Tu palabra dice que en ti hay prosperidad. Tu palabra dice que en ti hay sabiduría. Tu palabra dice que en ti hay sanidad. Y usted
usted comienza a declarar esa palabra con fe y usted lo hace con poder, con autoridad, y yo le aseguro, algo va a comenzar a ocurrir en su vida. Algo tiene que comenzar a ocurrir en su vida. Y si no ocurre nada, tome sus cositas y no venga más a esta iglesia, porque sería puro cuento. Yo le desafío en esta mañana a que usted cambie su manera de pensar. Cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar al Señor. Quiero que pasen los músicos, por favor. Tiene que orar teniendo en mente esto. Cristo fue crucificado. ¿Sabe? Hay una ley que se llama la ley del intercambio. ¿Cómo se llama? Esta ley dice lo siguiente: Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Hay un intercambio, pobreza por riqueza. Cristo dio su vida, murió para que yo pudiera vivir. Hay un intercambio. ¿Me sigue? Cristo en su cuerpo sobre el madero llevó nuestras enfermedades para que yo pueda ser sano. Hay una ley, es la ley del intercambio, y usted tiene que apropiarse de eso. ¿Por qué usted tiene que apropiarse de eso? Por la fe. Le voy a decir algo. Dice la Biblia que Jesús murió por toda la humanidad. Amén. ¿Eso hace a toda la humanidad salva? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Jesús murió por la enfermedad, pero hay enfermos. ¿Por qué razón? Ese enfermo tiene que apropiarse de la victoria de Cristo. Jesús nos ha dado autoridad y poder, pero ¿tienen todos autoridad y poder? Usted tiene que apropiarse de eso. Las verdades de la palabra son para apropiarse de ellas. Las verdades de la palabra son para tomarlas por la fe. En esta mañana usted ha recibido lo siguiente: la revelación de que usted tiene autoridad. Número 1, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Amén. Por lo tanto, usted tiene autoridad. Pero hay algo que nos falta. Se llama poder. Ese poder lo recibimos cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Aquel que quiere recibir una nueva fuerza, un nuevo poder de Dios, un nuevo dunamis de Dios. Muchas veces la unción que hay en nosotros se agota cuando la usamos mucho. Y no hemos ido al trono de Dios a buscar una renovación de esa unción. Se agota por el uso. Pero hoy el Señor quiere derramar una unción de poder sobre nosotros. Yo quiero hacer un llamado acá al altar a todos aquellos que dicen: Señor, reconozco que en mis fuerzas no puedo. Necesito tu poder. Necesito tu unción. Señor, a veces me cuesta dejar este vicio que tengo. Necesito tu poder. Señor, a veces siento que
Estoy volviendo atrás, necesito tu poder. Señor, me cuesta testificar de ti, de tu palabra, frente a mis compañeros, frente a mis amigos. Necesito tu poder. Señor, he orado por enfermos y no está ocurriendo nada. Necesito tu poder. Pero en esta mañana el Espíritu de Dios está aquí y Él quiere derramar su poder sobre nosotros. Si esa es su situación, si ese es el anhelo de su corazón, mientras adoramos al Señor, yo le pido que usted venga acá al altar y haga una fila acá adelante y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, necesito tu poder. Señor, necesito tu poder. Señor, necesito tu poder. No tenga pena ni vergüenza. Señor amado, tú eres poderoso. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana reconocemos que tenemos necesidad de ti, de tu presencia, Señor. En este día reconocemos que nos falta poder de Dios, que nos falta autoridad, que muchas veces simplemente no podemos seguir adelante. Pero hoy queremos declarar que queremos recibir el poder que viene de tu presencia, el poder que viene del cielo, el renuevo que viene de tu trono, Señor. En esta mañana, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, empieza a venir y a llenar estos vasos. Empieza a impartir de tu fuego. Empieza a impartir de tu aliento, Señor. Empieza a impartir. Cierre sus ojos y levante sus manos. Usted debe de tener una actitud delante de Dios para si realmente quiere recibir. Usted cierre sus ojos y comienza a decirle: Señor, te necesito. El Espíritu de Dios responde al hambre que hay en nosotros. Si usted no tiene hambre, usted no recibirá nada el día de hoy. Pero si usted es un hambriento, usted va a recibir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo delante de ti. Yo vengo delante de ti ahora, Padre, y en el Espíritu, yo y mi esposa tomamos ahora la fuente de la unción que tú has preparado para este servicio. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, lo vertimos sobre este pueblo ahora. Señor, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú comienzas a llenar de poder de Dios, de poder del cielo. Aquellos que estaban cansados, aquellos que estaban sedientos, comienzan a ser renovados. Aquellos, Padre, que les falta poder de Dios, viene el poder, viene la gloria, viene la unción de tu Espíritu. Ahora en el nombre de Jesús, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, derrama tu chequina. Levante sus manos y adore, levante sus manos y adore al Rey de la Gloria. Cuando usted levanta sus manos, le está diciendo: Señor, te necesito. Señor, sin ti no soy nada. Señor, sin ti no soy nada.
autoridad que Dios me dio. Yo soy sobrenatural y al mundo yo iré demostrando su poder con autoridad que Dios me dio. Yo soy sobrenatural y al mundo yo iré demostrando su poder con autoridad que Dios. Comience a declarar que usted es sobrenatural. Esta palabra se haga vida en usted y usted pueda impartirle a otros el poder del Señor. Yo soy sobrenatural y al mundo yo iré demostrando su poder con autoridad que Dios me dio. Yo soy sobrenatural y al mundo yo iré demostrando su poder con autoridad que Dios me dio. El reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí y ahora, aquí y ahora. El reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí y ahora, aquí y ahora. El reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí y ahora. El reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí y ahora, movimiento de lo sobrenatural. 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 Padre, que todo aquel que se acerca a nuestro alrededor comience a sentir su poder, porque somos testigos, Padre, somos Movimiento testigos de lo sobrenatural. Declaramos que tu poder se mueve, Señor. Movimiento de lo sobrenatural. Movimiento de lo sobrenatural. Movimiento de lo sobrenatural. Movimiento de lo sobrenatural. Vamos, declárelo. Cante. Movimiento de lo sobrenatural. Declárelo. Movimiento de lo sobrenatural. Movimiento de lo sobrenatural. Movimiento de lo sobrenatural. Declárelo. Y al mundo yo iré demostrando su poder con la autoridad que Dios me dio. Soy sobrenatural. Dígalo fuerte, créalo. Y al mundo yo iré demostrando su poder con la autoridad que Dios me dio. Soy sobrenatural. Vamos, los sobrenaturales. Declare esta palabra. Tiene que ir demostrando su poder. Él le ha dado autoridad. Soy sobrenatural y al mundo yo iré
de poder está aquí y ahora, aquí y ahora. El reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí y ahora, aquí y ahora. El reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí y ahora, aquí y ahora. El reino de poder está aquí, el reino de poder está aquí y ahora, aquí y ahora. Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. El reino de Dios es un reino de poder. Amén. ¿Cuántos se van distintos en esta mañana para sus casas? Usted tiene que irse sabiendo la autoridad que usted tiene y el poder que usted ha recibido de Dios. Amén.